Paz y bien de parte de Jesucristo nuestro amado Señor. Qué alegría volvernos a reencontrarnos en este año 2021 a través de estas ondas del Internet. Queridos hermanos, que la paz y el amor de Cristo siempre perduren en la intimidad de sus corazones. El tema del día de hoy es un tema quizás un poquito delicado, pero que nos habla de una gran verdad y de una gran realidad. El título le hemos dado es "No es fácil vivir bajo el mismo techo". Por eso le pedimos al Espíritu Santo que realmente nos dé el justo discernimiento para hacerlos entender la gran importancia de este mandato. Por eso nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos mis hermanos y seguidores de este hermoso canal a través de Radio María Evangelizadora. Y comenzamos con la temática. En el mundo hay una canción, no sé si ustedes la habrán escuchado, que dice: me casé el viernes y me divorcié el lunes. Jocosamente esta canción está reflejando una tragedia de nuestra sociedad, la inestabilidad del matrimonio y por consiguiente del hogar. Muchos jóvenes en la actualidad le temen al matrimonio civil y religioso. Están asustados por lo que han visto a su alrededor, por eso están optando por unirse simplemente, o como dicen ellos, para probar si la química resulta y vale la pena entrar en el compromiso serio. Pero el remedio está resultando peor que la enfermedad. La entrevista con Jesús. ¿Cómo sería una entrevista con Jesús? Los fariseos, con la mayor mala intención, lo ponen en aprieto a Jesús con respecto a la discutida doctrina sobre el divorcio. Nos hicieron un gran favor, lograron una entrevista exclusiva con Jesús acerca del divorcio. Ahí se evidencia con limpidez el pensamiento de Jesús con respecto al divorcio. Jesús ante todo les hizo ver cómo Moisés, prisionado por las circunstancias, se vio precisado a permitir el divorcio, pero que el pensamiento de Dios era muy diverso. Jesús cita las palabras de Dios en el Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Jesús añadió un comentario personal, su comentario personal. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Se encuentra en San Marcos capítulo 10, versículo del 7-9. Es el origen de la creación. El divorcio no entraba en los planes de Dios. La entrevista con Jesús, anotada por los evangelistas, patentiza lo que Jesús pensaba acerca del matrimonio y del divorcio. No separe el hombre. Cuando algunos leen: no separe el hombre lo que Dios ha unido, lo entienden como una prohibición tajante. Pero en el fondo, más bien quiere ser una irrompible sello de garantía que reafirma la unidad del matrimonio, su estabilidad. Algunos esa orden, no separe, la quieren interpretar como una jaula en la que se les introduce, cortando su libertad. Y eso no es así. Es todo lo contrario. En la ceremonia del matrimonio los novios se amarran con un lazo. Esa cadena simboliza que ellos libremente han usado el derecho de su libertad para escoger a la persona con la cual quieren vivir toda la vida. La cadena entonces no es una coacción, sino una expresión de libertad. De aquí se desprende que el matrimonio debe de ser preparado por un serio noviazgo que no debe consistir en baratos romanticismo y liviandades, sino en un serio conocimiento de la otra persona y en una sinceridad a toda prueba para dejarse conocer. Solo así se puede llegar libremente ante un altar para jurar amor eterno a una persona, ante Dios y ante los hombres. Sabemos que esa libertad que hoy buscan los jóvenes sin llegar al compromiso del matrimonio, como les decía al comienzo, es porque tienen miedo.
Quizás han visto dentro de su familia tantas separaciones. Entonces ellos hacen la pregunta, ¿para qué si de repente yo también tengo que separarme de la mujer que me quiero unir? Por eso prefieren la situación de la libre unión. Pero eso no es gratitud hacia Dios. Es al contrario, estamos perjudiciando quizás la inocencia de esa mujer que se entrega libremente por amor. Pero si nosotros vamos con ese pensamiento que en un futuro me voy a separar, estamos arruinando la bendición de Dios completamente. Dios quiere que nosotros nos unamos. De aquí que se desprende, como les decía, que el matrimonio debe de ser preparado por un serio noviazgo. Sí, porque cuando uno llega a conocerse, solo así se puede llegar libremente ante un altar para jurar amor eterno a una persona ante Dios y ante los hombres. Cuando el sacerdote te dice, fulano de tal acepta por esposa a esta señorita, uno siempre dice, sí lo acepto, y viceversa, la mujer hace la misma cuestionamiento y la misma respuesta, sí acepto. Entonces el sacerdote bendice la unión e invita que los novios se den un beso como el sello de esa unificación. Pero muchas veces necesitamos encontrar una ayuda adecuada para estas situaciones de la vida. En el capítulo 2 de Génesis es sumamente sugestivo. Adán en medio de miles de animales y árboles y su corazón lleno de soledad. Entonces dijo Dios en Génesis 2:18, no está bien que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda adecuada. Una ayuda adecuada. Y vino la emoción de Adán ante la mujer. Resonó el primer poema de amor que se escuchó en el mundo. Esta sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos. El antiguo libro de los judíos, el Talmud, al comentar que Dios extrajo a la mujer de una costilla del hombre, afirma que no le sacó de la cabeza para que no la dominara, ni de los pies para que fuera su esclava. Lo extrajo de su costado para que estuviera cerca de su corazón. Con este género literario lleno de simbolismo, la Biblia nos pone de relieve el pensamiento de Dios con respecto al matrimonio. Marido y mujer son dos compañeros de viaje, el uno a la del otro, sirviéndose de ayuda mutua. Aquí no tiene cabida la liberación femenina, porque no hay ninguna esclavitud de la cual liberarse. Tampoco tiene sentido el machismo, puesto que no se habla de un amo y de su esclava. Son compañeros de viaje, una sola carne, una persona, dice una de las tradiciones biblísticas. Al ver algunas parejas más que una sola persona, parecen dos contrincantes en los extremos de un ring. ¿Cómo hacer para que el ring se vuelva a convertirse en hogar o para que el hogar no llegue a ser un ring? Simplemente es entrar en una relación íntima, perfecta y honesta con la persona amada. Debemos de manifestar los momentos que nos sentimos solos, en los momentos que estamos enojados, decirle a la esposa la razón de nuestro enojo, es decir, comentar todos aquellos temores, quizás preocupaciones que embargan un hogar. Y de esa manera, los dos juntos, luchando por el interés de su matrimonio, buscan una solución dable y legal para no entrar en contradicciones y en pleitos. Dios siempre quiere la bendición para los matrimonios. Por eso que María, ¿se acuerdan de las bodas de Caná? Se le había terminado el vino. Y cuando en aquella época se terminaba el vino, puesto que los matrimonios duraban de unos 7 hasta 12 días de festividad, en lo cual implicaba que Dios venía a bendecirlo. Al faltarles el vino, implicaba que ese matrimonio no iba a ser duradero. Es decir, que en un momento se iba a romper, puesto que desde los principios ya tenía una debilidad,
la debilidad de no haber aportado lo suficiente para mantener lo que Dios quiere de cada matrimonio, la estabilidad. Y surge una mujer llamada María Santísima, la Madre de Dios, que intercede por el primer matrimonio. Fíjese, no fue el matrimonio de Adán y Eva, sino es el matrimonio de las bodas de Caná, donde María dice a su hijo, no tienen vino. Y él realmente le contesta, mujer, ¿y a ti qué? El preámbulo de la palabra mujer era una oblación hermosa hacia el rango femenino. Mujer se implicaba que era muy respetada ese rango. La mujer de los reyes usaban ese apelativo porque era muy respetada. Asimismo, la mujer del Dios Altísimo, del Espíritu Santo, tiene que ser respetada porque la gracia de la concepción proviene nada menos que la fuerza del mismo Espíritu de Dios. En el matrimonio tenemos que buscar esa ayuda adecuada y no convertirlo en un ring, porque los rings se han hecho para los gladiadores, para los que buscan pleito. En el hecho de un hogar lo que se busca es la pasividad, el amor, el consuelo, la entrega, la confiabilidad del uno hacia otro y más que todo mostrar ese apego hacia la fidelidad que tiene que ser inquebrantable. Queridos hermanos, qué lindo es ver cómo Dios cuida la fragilidad de nuestras relaciones personales. Qué hermoso es ver cómo el Espíritu de Dios viene a través de la intercesora María Santísima a decirle a su hijo, no tienen vino. Y él simplemente hace el milagro de las bodas de Caná. 6 tinajones se llenaron de agua ante la exigencia de María. Le dice, hagan lo que Él les diga. En nuestra vida, sé que no es fácil vivir bajo el mismo techo, pero cuando nosotros tratamos por todos los medios de buscar soluciones pacíficas, de respetarnos, de amarnos, de hacernos una entrega sincera de amor, todo se consigue por voluntad y gracia de Dios. Por eso, dejamos esta parte para decirle un detalle que ocurre en todos los matrimonios. Se les olvidó platicar, es decir, no conversaron o no conversan lo suficiente. Regresamos en unos segundos y le pedimos a Dios que realmente estas reflexiones acerca del matrimonio nos inviten a ver cómo está mi relación y cómo yo estoy viviendo bajo el mismo techo. Nos vemos en unos... Después de este pequeño anuncio, nosotros queremos realmente continuar con esta hermosa enseñanza acerca del matrimonio. No es fácil vivir bajo el mismo techo. Se les olvidó platicar en el cuestionamiento. Durante el teléfono, yo me sonrío porque es verdad, durante el noviazgo, la cuenta del teléfono subía exageradamente. Ellos platicaban largo y tendido a toda hora. Las visitas en la casa de la novia se prolongaban hasta desesperar a los parientes. Ahora, en cambio, la conversación entre los esposos se caracteriza más que todo por desabridos monosílabos que parecen lengua morse. Ya no se practica, se rehúye el diálogo. La televisión y el periódico son un buen pretexto para no practicar, pues asimismo en un silencio pesado y distanciador. Si no se dialoga ni se grita, se ofende con palabras hirientes, se dicen cosas que abren profundas heridas que después cuestan tanto cerrar. Todo esto mata el amor. Porque el amor es comunicación, es compartir, dar a la persona para poder recibir también. En muchos hogares como que se les olvidó practicar y esto es terrible. Vivir con alguien durante muchos años y no saber platicar con esa persona es algo que no se puede recibir el nombre de matrimonio. Verdaderamente hay a veces
que en los matrimonios existe, yo digo, la sinfonía increíble. La esposa le dice al marido: la cena está lista, y él simplemente responde: jaja. Cuando llama a los hijos para decirle que la cena está lista, los hijos responden a través del celular diciendo: ok. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay ningún diálogo. Y lo peor es que cada uno viene, se apodera de su plato servida en la mesa y se alejan a su respectivo reino privado, que son sus cuartos. No hay compatibilidad, no hay acercamiento familiar, no hay ni siquiera motivo para decirle al otro: ¿cómo fue tu día? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue, mi querida amada, en tu preparación de estos alimentos? Hay un silencio sepulcral grandemente. Y eso realmente así, viviendo y conviviendo, ni siquiera dando las gracias al Señor por los alimentos que hemos recibido, se convierte no en un matrimonio, sino en un cementerio que poco a poco el amor se va matando y se va muriendo. Las cosas pequeñas. Las etapas del noviazgo se caracterizan por la delicadeza. Cada uno de los novios procuran ganarle al otro en inventiva. Es una porfía romántica. El regalito, el día del cumpleaños, imposible que se pueda olvidar. Un piropo entusiasmado durante varias noches. Una refacción en una sencilla cafetería. Todo tiene su halo de poesía. Lástima que estas cosas tan pequeñas y bellas se reservan solo para el tiempo del noviazgo, porque después, como uno dice, agarrada a la presa, se olvida de todos estos hermosos detalles. Son cosas sencillas, pero que patentizan que hay una llama que está ardiendo. El descuido de esas cosas es fatal. También la polilla es diminuta, pero en una sola noche destruye una enciclopedia. El no valorizar estas pequeñas finezas va minando el matrimonio. A las vírgenes necias de la parábola se les apagaron sus lámparas porque descuidaron renovar el aceite. A los nuevos esposos el día de su boda, junto al altar se le entrega la lámpara radiante de su amor. Pero no hay que olvidarse de renovar continuamente el aceite de tan delicadas de esas lámparas, y que son día tras día, que es el aceite que impide que se apague la lámpara. ¿Cuál fue la última vez que usted le dijo a su esposa: amada mía, cuánto te quiero? O viceversa, ¿cuál fue el día que su esposo recibió de sus labios estas palabras: querido mío, cómo te amo, gracias por haber encontrado a mi galán que me acompañaría toda la noche? Palabra sencilla, pero de mucho valor para el corazón tanto del hombre y la mujer. El corazón es como una alcancía. Nuestro corazón puede convertirse en alcancía en donde podemos guardar monedas de plata, de gratos recuerdos y nobles sentimientos, o alfileres y botones de resentimientos, podríamos decir también. Muchos corazones de esposas o esposos están saturados de resentimiento, de herida recibida de parte de su cónyuge. Lo peor del caso es que no se quieren olvidar. La persona que tiene miedo de salir perdiendo, sí, olvida si no está sacando a lucir continuamente la herida que recibió. Esto hace que el corazón se vaya envenenando. Y entonces, adiós amor, adiós vida íntima, adiós matrimonio. El resentimiento, querida familia, es como una leucemia, envenena la sangre y la muerte del matrimonio es inevitable. San Pablo aconsejaba que no debía sorprendernos la noche con el rencor en el corazón,
yo diría, ni con el enojo. Sabia norma de los esposos debería ser pedir perdón, pero sobre todo, lo más difícil, saber perdonar a diario. Rogar a Dios que ese corazón se conserve limpio de resentimientos, de odio. Entonces el corazón podrá ser alcancía para ir archivando las cosas bellas de la vida familiar que le van dando sabor al hogar, al diálogo y al amor entero. Y cuando llegan los primeros hijos, qué gratitud y qué bendición, porque es el fruto del amor. Pero qué difícil es cuando las circunstancias en que el mundo vivimos o las circunstancias que la sociedad implanta dentro del corazón del hombre, como la carencia del trabajo. Quizás también porque lo que tenía reservado lo invirtió en una situación donde esperaba ganar un gran porcentaje, lo perdió todo. Pero esos no son motivos para separarnos de nuestro familiar. Al contrario, a revelar la verdad de todas nuestras acciones al prójimo, es decir, a la esposa o al esposo. Nosotros no fusionamos y quizás vengan las palabras tan hermosas. No importa, corazón, lo que importa es que estamos unidos. Echémosle gana, trabajemos juntos, quizás un poquito más fuerte de lo normal. Y de esa manera, sin darse cuenta, los dos van alimentando la llama de su amor y su corazón se va convirtiendo en una alcancía de bendiciones tanto del uno para el otro. Cuando Adán recibió a Eva por primera vez, él dijo, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Pero cuando entró el pecado de la desobediencia y Adán se ve prácticamente seducido por Eva cuando le dice, come de este fruto. Y Adán acepta porque creía que ella le estaba ofreciendo algo bueno. Y entra en pecado. Y se da cuenta por primera vez ambos de su desnudez y se esconde. Y cuando el Dios de la gloria venía y paseaba sobre el Edén, simplemente hace una pregunta: ¿dónde estás, Adán? Hoy puede decirte el Señor a ti, esposo o esposa, ¿dónde están? No hay que escondernos, hermano. Es enfrentarnos a nuestra realidad y decirle al Señor, he pecado, he sido desleal con mi matrimonio, he roto el camino de la infidelidad, pero me arrepiento, Señor. Y confesando esta situación a la esposa, quizá busquen una dirección matrimonial y puedan darse el perdón y una oportunidad para comenzar de nuevo. Porque el enemigo está presto a destruir esta sociedad y la mejor manera es destruyendo a las familias. Por eso es que nosotros sentimos lo que es verdaderamente difícil vivir bajo el mismo techo. Yo me acuerdo que mi esposa me decía, cuando ella salía alrededor de su casa, dice que sentía un perfume el que yo usaba. Y ella decía emocionada, por aquí estuvo el que iba a ser su esposo, por aquí estuvo César. Hasta por el perfume me conocía. Y hoy realmente le doy gracias al Señor, porque vamos a cumplir 48 años de casado. Hemos estado siempre unidos, pero luchando juntos para que realmente dar ejemplo a nuestros hijos. 4 umbrales, 4 estrellas nos regaló el Señor y queremos dar gracias en el día de hoy a través de esta grabación a cada uno de mis hijos, a Víctor, a Richard, a Cecita y a Evelyn. 3 grandes hijos que en lo que poco, lo que tienen ellos, nos tratan de ayudar a nosotros, sus padres. Y eso es una bendición de Dios. Pero hay que aprender a orar por la familia. Hay que aprender realmente a animarlos también a ellos.
es realmente mostrarles el sentido y el valor de un matrimonio. Le doy gracias al Señor por mis 9 nietos. Son 9 hermosos regalos que también el Señor nos ha concedido a mí y a mi esposa. Mi esposa, su nombre es Betty Coronado. Y nosotros realmente, en las buenas y en las malas, hemos estado unidos durante los periodos de su enfermedad, pero yo he visto la gloria y la gracia de Dios. Por eso yo voy en contra de los que dicen que es difícil vivir bajo un mismo techo. No, sí es posible vivir bajo un mismo techo cuando los dos se aman, se comprenden, se entienden, se perdonan y se animan los unos a los otros para luchar en el sentido de esta vida. Querido hermano, pídele al Señor la gracia de la perseverancia en tu matrimonio. Pídele al Señor la gracia de la fidelidad para tu esposa. Pídele al Señor la provisión diaria para que en tu mesa nunca falte el pan de cada día. Pídele al Señor la salud, que Él te la va a proveer. Lo único que quiere el Señor es que seamos sinceros, que tengamos una unidad entre la esposa, los hijos, con Dios y nosotros mismos. Qué hermoso realmente es sentirnos amados. Ahora entiendo cuando María le dice: hijo, ellos no tienen vino. Pues también yo te invito a que en esta noche le digas al Señor: Señor, falta vino en mi familia, para que Él haga otro milagro de las bodas de Caná, pero en tu hogar, aligerando y sacándote de todos esos umbrales de oscuridad para entrar paso a paso, lentamente, a encontrarte con ese Dios que viene a ayudarte en la situación de tu matrimonio. Le damos gracias al Señor por todas estas reflexiones que estamos realizando, porque realmente ahí vemos el poder, la mano de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios. El año 21 tiene que comenzar en medio de esta situación, de esta pandemia, en lugar de entrar en tantos divorcios que se ven por la situación que estamos viviendo. Unificados bajo la guía del Espíritu Santo, encontremos solución y nos animemos mutuamente en este éxodo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Por eso le pido, mi Señor, que nos bendiga desde las alturas y nos conforte en nuestro espíritu. Pero nos quedamos aquí para hacer las primeras razones en lo que cuando yo ya me adelantaba un poquito acerca de qué hacía Dios cuando se paseaba en el Edén, es decir, en el paraíso terrenal. Hacemos un comercial y regresamos en estos momentos. Amén. Y continuando con esta hermosa enseñanza, no es fácil vivir bajo un mismo techo. Quedábamos que Dios se paseaba. El simbolismo bíblico del Génesis retrata a Dios paseándose en el paraíso y visitando a sus moradores. Allí hay gozo, paz, luminosidad. Pero llega el rompimiento y por primera vez aparece el miedo, el terror, la inseguridad, el egoísmo. Necesitan esconderse. El esposo culpa a su mujer. La esposa que me diste me indujo a comer. La esposa a su vez, cuando se vio manchada, tuvo miedo de estar sola. Le presentó el fruto a Adán. En ese momento Dios ya no se paseaba en ese hogar. Los constructores de la Torre de Babel también tuvieron la misma experiencia. Se sintieron muy unidos entre sí y rompieron con Dios. No se entendieron entre ellos mismos y tuvieron que separarse. Babel significa confusión. Confusión es la que se vive en muchos hogares en los que no se pasea a Dios, en donde se pretende construir una torre de felicidad a base de comodidades materiales, pero en donde está Dios, se le tiene como un desconocido y peor aún, como un ser que lo hemos expulsado de nuestra vida cotidiana.
Dice el Evangelio que una casa se puede construir sobre roca o sobre arena. La roca es el Señor. Muchas casas en donde el Señor no se pasea aparentemente tienen atractivas fachadas, pero a la hora de la crisis se derrumban. Estaban construidos sobre la arena. El lugar en donde se pasea el Señor está sobre una roca. No se le promete que no tendrá huracanes y tormentas, pero se le garantiza que no se derrumbará. Dice el Evangelio que hay que construir nuestro matrimonio, nuestra relación, sobre la experiencia del amor de Jesús, que es la roca. María y José iniciaron su vida matrimonial con serios problemas. Cuando José vio los signos de embarazo en su prometida, 1000 ideas comenzaron a revolotear en su mente. Llevarla a los tribunales. José era un hombre justo y determinó sacrificarse, irse al extranjero para no perjudicar a María, a quien seguía amando de todo corazón. En la vida de ellos se paseaba el Señor, y Él no los podía abandonar y no los abandonó. Los dos se encontraron el camino de Dios, que es un camino de equilibrio y de paz. Los cónyuges en crisis hogareñas podrán acudir a psicólogos, a consejeros matrimoniales, y es muy laudable que lo hagan, pero el amor es un don de Dios. Y como dice el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano se casan los albañiles. Hay muchos matrimonios cansados, buscando la solución de sus problemas en muchos lugares, pero se les ha olvidado que la torre no se puede construir mientras el Señor no se pasee en el hogar. Dios quiere, a través de este mensaje, fortalecernos espiritualmente. Hay que volvernos gladiadores, es decir, hombres de peso completo para poder lidiar con las situaciones que se presenten en nuestra relación. Tenemos que construir hogares, hogueras de amor en todo el mundo. Si las casas tuvieran paredes de cristal, cuánta amargura y frustración se podría contemplar dentro de aquellos llamados hogares. Hogar viene de hoguera y denota algo cálido, acogedor, algo que se busca con ansia. Más que hogueras, algunos hogares modernos parecen refrigeradoras. En un ambiente de frialdad, nadie quiere vivir. Por eso ella comienza a sentir su casa como una pequeña jaula, y él le da varias vueltas a la manzana antes de decidirse a llegar a su propia casa. Hay algunos que se sienten frustrados, no quieren llegar a su casa porque se sienten cansados, porque no sienten el calor familiar, ni aún no sienten el cariño de sus propios hijos, de su prole. Y eso sí que está lástima. Hay que comenzar a reconstruir muchos hogares. Los cónyuges deben volver a reubicarse en su papel de compañeros de viaje, de ayuda adecuada y mutua, el uno para el otro, ser como Dios los ideó, una sola carne. Hay que tener mucho cuidado entonces que no se repita la historia de la Torre de Babel, que no se puede construir una torre hogareña si Dios no se pasea dentro de ella a diario, en el corazón de cada uno de los habitantes del hogar. Dios quiere en el día de hoy hacernos entender la importancia de los matrimonios. Cuando una familia dentro de una sociedad está llena de valores, esa sociedad progresa, porque la bendición de Dios se deja sentir en medio de cada uno de ellos. Aquí no es situación de buscar quién es el culpable.
Aquí la situación es de orar juntos para encontrar la solución. Y sabemos a ciencia cierta que cuando un pueblo ora al Señor suceden cosas grandes y maravillosas. Por eso es importante que los esposos oren siempre sobre sus hijos y sobre su propia relación, para que de esa manera Dios realmente actúe y haga el milagro de las bodas de Caná. Que abunde el vino del entendimiento, que abunde el vino de la abundancia, que abunde el vino de la fidelidad, de la concordancia, de la unidad, para ser consolidados los unos a los otros y de esta manera demostrarle a los hijos que con Dios sí uno puede salir vencedor de cualquier situación. Le damos gracias al Señor porque muchas veces nos habla un poquito fuerte, pero es con la única razón de hacernos entender la importancia que Él representa en nuestra vida. Dios se paseaba sobre el Edén, se paseaba en ese gran paraíso porque ahí existía paz, armonía, concordancia. Pero al entrar en el pecado, los cónyuges de aquella primera relación comenzaron a echarse la culpa el uno hacia el otro para disculparse. Y Adán todavía tuvo un pequeño resentimiento más fuerte hacia Dios porque lo incrimina en esta situación que ellos estaban viviendo y le dice: la mujer que tú me diste. Se atrevió a echarle la culpa a Dios por la creación de la mujer. Pero Dios no tomó en cuenta eso. Por eso que después de desterrarlos del paraíso le dijo unas palabras fuertes y dolientes con la cual actualmente lo estamos realizando. Le dijo al hombre: trabajarás y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Antes lo tenían todo por gracia y bendición de Dios. No necesitaban de trabajar. Y a la mujer le dice: concebirás a cada uno de tus hijos, pero con un dolor fuerte, insoportable. Y vemos cómo durante el parto la mujer sufre mucho. Grita de dolor por no haberle sido fiel al Señor cuando dijo: no comerán de ese árbol que los va a perjudicar en el futuro. Pero no le creyeron. ¿Cuántas veces esas situaciones bajo ese mismo techo que tú llamas hogar, nosotros vemos que el comportamiento nuestro perjudica la situación de nuestros hijos? Un matrimonio violento donde no se respetan las situaciones del uno hacia el otro. Ese hijo, cuando forme un matrimonio, una unión, hará lo mismo. No tendrá respeto hacia su pareja. Y entonces vendrán situaciones muy graves como la violencia doméstica, la infidelidad, la ingratitud, la mentira, el engaño, el soborno. No, queridos hermanos, Dios quiere bendecir nuestros matrimonios. Dios quiere darnos una rica y abundante bendición como se la dio nada menos que a María Santísima, cuando ella, por aquel hermoso sí, sanó a la humanidad y abrió los cielos para que el Verbo encarnado descendiera y habitara en medio de nosotros los hombres, la humanidad. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de la humildad para sanar las heridas que nos hemos hecho durante el matrimonio. Oh Jesús manso y humilde de corazón, líbrame del deseo de ser estimado, del deseo de ser amado, el deseo de ser ensaltado, el deseo de ser honrado, el deseo de ser alabado, el deseo de ser consultado, el deseo de ser aprobado, el deseo de ser preferido. Líbreme, Señor, del miedo de ser humillado,
del miedo de ser despreciado, del miedo de ser reprobado, del miedo de ser calumniador, del miedo de ser olvidado, del miedo de ser ridiculizado, del miedo de ser censurado, del miedo de ser sospechado. Señor, concédeme la gracia de que otros sean más queridos que yo, de que otros sean más estimados que yo, que otros sean escogidos y no ignorados, que otros sean alabados y no desconocidos, que otros sean preferidos en todo. Que en la opinión del mundo otros suban y yo baje, que otros lleguen a ser más santos que yo, con tal que yo llegue a ser tan santo como debo de ser. Protege a nuestro matrimonio, a los matrimonios de la humildad, y concédenos la humillación de poder aceptar, de poder ansiar durante la aflicción para poder consolar el perdón y dar el perdón. Por eso, Señor, te pido el día de hoy que vengas a mi hogar, que te pasees en mi hogar, que envíen tus ángeles para que purifique cada rincón de nuestra casita, Señor. Que realmente se convierta hoy en un templo donde tú habites, para que de esa manera nosotros, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, nuestro matrimonio crezca como una hoguera digna de ser loada para ser luz y guía a otros matrimonios, Señor. Danos la santa paciencia que tanto necesitamos. Pero ante todo, haznos un instrumento de tu paz y de tu amor para invitar a otras parejas a descubrir a Cristo en medio de sus crisis, en medio de las situaciones críticas que están viviendo, y que realmente le ceden a Él toda situación que estén viviendo. Él tiene el poder para cambiar nuestra actitud si simplemente le abrimos y le permitimos que venga a morar en nuestros hogares. Le pido al Señor de los cielos que nos envíe una rica y abundante bendición. Y a usted, hermano y hermana que me escucha, acuérdense que fuimos creados para ser una sola carne y mantenidos en el fuego del amor del Espíritu Santo para la eternidad. Que Dios nos bendiga y bendiga nuevamente esta relación, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia Católica Mother of Christ, del Ministerio Oasis de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien en medio de cualquier situación que estés viviendo dentro de tu matrimonio. Aleluya. Y alabado sea el nombre del Señor.